Hola, buenas noches, buenas tardes. En esta ocasión estaremos grabando un video tutorial respecto a la unidad 4 de la materia de lenguajes y autómatas 2, impartidos por la docente Aurea Teresa Delgado Reyes. Los integrantes de esta exposición somos Hermelinda Antonio Núñez, su servidora, y Oscar Ramírez Nolasco. Buenas noches. Los temas a abordar durante la presentación serán la administración de proyectos, la situación actual del entorno, los fundamentos, las etapas de la administración de proyectos, la metodología de administración de proyectos y un ejemplo con respecto a la unidad 4. Primeramente, ¿qué es la administración de proyectos? La administración de proyectos es una disciplina que gestiona recursos, tiempo y actividades para cumplir con objetivos específicos dentro de un marco definido de alcance. ¿A qué se refiere esto? Que la administración de proyectos generalmente va a buscar todo aquello que necesitamos para cumplir con una tarea, pero esta tarea pues tiene que ser alcanzable. Esto implica planificar, organizar y controlar cada etapa del proyecto, desde su definición de objetivos hasta la supervisión de su progreso y su gestión de riesgos. El objetivo principal de la administración de proyectos es garantizar que el proyecto se complete de manera eficiente, cumpliendo con las expectativas y necesidades de los interesados. Todo esto para tener un buen proyecto que sea eficiente y obviamente que cumpla con lo que se pidió en un inicio. Esto quiere decir que los proyectos sí o sí tienen que ser finitos. No pueden estar con, con, de, con opciones de, no sabes qué, esto me llevará como toda la vida hacerlo. Si bien podemos hacer mantenimiento o actualizaciones en cuestión de proyectos, deben ser temporales, no infinitos. Siguiente. La situación actual del entorno. ¿A qué se refiere? Actualmente estamos en una era digital. La digitalización y herramientas ágiles hacen que la incorporación de tecnologías como software de gestión de proyectos y metodologías ágiles sean más flexibles con respecto a esta ejecución. También todas estas herramientas mejoran de alguna manera la eficiencia y la administración de proyectos. La globalización y equipos remotos. Esto se refiere que ahora se involucran equipos internacionales que exigen una coordinación efectiva a distancia, manejo de diferencias culturales y gestión de zonas horarias. ¿A qué se refiere esto? Que incluso si nosotros estamos trabajando aquí en nuestro municipio, gracias a todas las tecnologías actuales que existen, podemos trabajar con personas del extranjero y esto casi casi a tiempo real sin afectar los resultados que podemos tener. La sostenibilidad y habilidades blandas. Se refiere a que los proyectos deben adaptarse a las exigencias de sostenibilidad, mientras que los gerentes de proyecto necesitan desarrollar habilidades de liderazgo, comunicación y resolución de conflictos para manejar equipos diversos. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, como parte de los proyectos tenemos sus fundamentos. Para empezar es la planificación y organización. ¿Qué quiere decir esto? Parte de hacer un proyecto es tener la idea principal de qué es lo que se tiene que hacer y hacia dónde va el proyecto. Es decir, definir los objetivos, asignar los recursos y pues en dado caso de ser necesario, que es muy necesario, establecer un cronograma para que el proyecto sea completado de manera pues buena. Ahora, el siguiente punto es la gestión de recursos y riesgos. ¿A qué va esto? Tener un proyecto es complejo, complicado. ¿Por qué? Porque no tenemos todos los recursos del mundo.
Y varía dependiendo del tipo de proyecto que sea, porque al decir proyecto hay diversos, o sea, un proyecto puede ser un proyecto de una casa, puede ser un proyecto de un trabajo, puede ser un proyecto de cualquier cosa. Por eso, la gestión de los recursos es muy importante y tener en cuenta los riesgos es de suma importancia. ¿Por qué? Porque dentro de esos riesgos están las pérdidas, está el peligro de que no se concrete pues algo que sea muy necesario para el proyecto y por consiguiente es el monitoreo y la comunicación. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque monitorear significa que se tiene que estar revisando el proyecto. El proyecto tiene que revisarse para que, ¿cómo decirlo de manera clara? Para que todo lo que se planeó, toda aquella gestión de recursos que se tiene, pues se lleve de manera clara y el control de todo este proyecto, pues va a llevarlo a una finalización, pues buena. Siguiendo, las etapas de la administración de los proyectos. En este caso lo dividimos en tres partes, que es el inicio, como pues lo mencioné en la diapositiva anterior, pues en el inicio se define el alcance, los objetivos y los stakeholders. Se crea el acta de constitución del proyecto y se asignan los recursos iniciales. Por consiguiente, es la planificación y ejecución del proyecto. Aquí pues básicamente es tomar toda la idea del proyecto, planificarla y pues comenzar con su ejecución. Todo el proceso que se lleva dentro del proyecto, pues aquí en esta parte se ejecuta. Y finalmente es el cierre. El cierre, pues aquí se evalúan los resultados, si fueron buenos, satisfactorios o si por X o Y razón falló el proyecto. Y bueno, para consiguiente bueno, siguen las metodologías de administración de proyectos. Aquí depende del tipo de proyecto que se esté ejecutando. Hay varias y distintas metodologías que funcionan para bastantes proyectos y pues aquí se presentan algunas, como es lo de cascada, que es un enfoque secuencial donde cada fase se completa antes de pasar a la siguiente. Y bueno, ahí dice que es ideal para proyectos con requisitos claros y fijos, o como por ejemplo la Scrum, que es una metodología ágil que organiza el trabajo en sprints con revisiones frecuentes y enfoque en la colaboración. Estas son solo algunas de las metodologías que existen en los proyectos, porque como dije, el decir proyectos pues engloba muchas cosas. Pueden ser proyectos de cualquier situación y cualquier cosa. Como punto para finalizar, la administración de proyectos es sumamente importante, primero para iniciar un proyecto y finalmente para concluirlas, ya que mediante esta planificación se gestionan todos los recursos que necesitamos y no solamente nos referimos a recursos de materiales o recursos financieros, sino también al recurso humano que todos los proyectos necesitan sí o sí. Las metodologías que existen pueden aplicarse en distintos proyectos, como se había mencionado anteriormente, y estas generalmente van a ir dependiendo y acoplándose al proyecto que se esté trabajando. Ya puede ser que sea un proyecto a corto plazo o a largo plazo, pero como se mencionó en un principio, todos estos proyectos tienen que tener un final. El elegir la metodología adecuada es sumamente necesario, ya que no podemos utilizar una metodología que tenga muchos sprints o muchos pasos para algo que sea como para una semana o 3 días. Y esto permite optimizar los recursos y alcanzar los objetivos establecidos de manera efectiva en el tiempo establecido. Y pues finalmente aquí están las referencias de la información que se puso dentro de la presentación. Ahora, siguiendo con el tema, como lo dijo mi compañera, es el ejemplo. Bueno, en nuestro caso, primero vamos a mostrar la instalación de lo que es EMU 8086. ¿Qué es EMU 8086? Es un emulador y entorno de desarrollo integrado, una idea
diseñado para aprender y trabajar con lenguaje ensamblador específicamente para el procesador Intel 8086. Bueno, para las características que este ID necesitas es un sistema operativo de Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 o Windows 11. Básicamente este ID es muy utilizable en cualquier entorno y pues nada, se necesita un procesador de 32 bits o 64 bits que a día de hoy son muy comunes, entonces sería muy difícil no encontrarlos. Respecto a la memoria RAM, se necesita al menos 2 gigas y pues en el espacio de disco es muy poco el que se necesita. En este caso son menos de 10 megabytes y fuera de eso no necesita de otra dependencia. Bueno, lo primero que se tiene que hacer es ir directamente a la página oficial donde se descarga, que es esta que se llama emu8086.workshop.com. Aquí se va a descargar este ID. Lo primero que se tiene que hacer pues es abrir el Chrome, entrar a esta página y presionar en descargar. Descargado. Ah. Por consiguiente, una vez descargado, pues se va a la carpeta donde se descargó. Como yo ya lo tenía, pues solo abro bueno, abro aquí y le damos en instalar. No se ve porque estoy dando permisos. Ahora sí se ve. Continuando con esto, pues solo es aceptar todo. Next, next, es la carpeta donde se va a instalar. Next. Y dice que es, ¿cómo se llama? Que es la carpeta donde se va a instalar, que si está seguro, le das que sí. Next. Y lo instalas. Y bueno, esta sería la parte de la instalación de EMU 8086. Bueno, esto es algo que se tiene que leer. Pero fuera de eso, lo va a explicar mi compañera el ejemplo. Ok, lo que se acaba de hacer más que nada es una instalación de un emulador. ¿Para qué? Para ver el registro, bueno, cómo se manejan los registros de datos en un lenguaje ensamblador, que el lenguaje ensamblador es uno de los temas principales que vimos en la unidad 4. Esto más que nada es para verificar cómo funciona más allá de una interfaz gráfica o de, ¿cómo se llama? Del lenguaje que nosotros normalmente vemos. Aquí voy a presentar un ejemplo de... A ver, ok, aquí tengo un ejemplo en EMU sobre cómo funciona y todo lo que hace nuestra computadora solamente para mostrar en una pantalla el mensaje Hola mundo. Primeramente, en este apartado seleccionamos el modelo de memoria que queremos. En este caso va a ser una memoria pequeña debido a que el programa es muy pequeño. Después ponemos una reserva de 256 bytes para la pila. Esto principalmente es por el número de elementos que están en el código ASCII. Después, el punto data inicia el segmento de datos. ¿Qué quiere decir con esto? Toda la información que se quiere mostrar en la pantalla. Después definimos nuestro mensaje DB, y colocamos entre comillas Hola mundo. O podemos modificarlo por cualquier tipo de mensaje. En este caso lo dejamos así, ya que en la mayoría de lenguajes que utilizamos para programar, utilizamos un hola mundo como mensaje básico o programa básico. En este nos damos cuenta que terminamos con un coma, cero, punto y coma.
El 0 es para indicar que se termina el mensaje. Después, ahora sí, iniciamos con el segmento de código donde se hará todo el procedimiento para mostrar este mensaje. Primeramente, como todos los programas, declaramos un procedimiento principal, que en este caso lo nombraremos proc, main proc, que es principal proc. Después, cargamos en el registro AX la dirección base del segmento de datos y por eso tenemos el @data. El mov significa que este es el movimiento que vamos a hacer o la acción que estaremos realizando. Nos pasamos al siguiente punto y dice que vamos a mover la dirección DS para usarlo en el segmento de datos que teníamos en la parte de arriba, que en este caso es el AX. Después, movemos el registro AX a una base de memoria de video en modo texto, que en este caso se encuentra de esta manera, 0B800H. Posteriormente, movemos la dirección del registro AX al registro ES. Aquí significa que todo lo que teníamos como datos lo vamos a mover a este apartado. Posteriormente, con XOR DI, limpiamos el registro y lo establecemos en 0 para usarlo como índice en ES. Después movemos el registro SI y lo cargamos como mensaje o como cadena de mensaje. Posteriormente, tenemos escribir y LODSB. ¿Qué significa esto? Que vamos a cargar el byte apuntando por SI al registro AL y avanzamos en SI automáticamente. Más adelante vamos a mostrar a qué nos referimos con todo esto. OR comprueba si AL es 0. Si no es 0, continúa. Si es 0, termina. JZ es un salto. ¿Y qué significa un salto? Un salto es como decir, nos pasamos de un punto a otro. Y aquí está representando que si el registro AL está mostrando 0, la etiqueta va a finalizar por completo lo que se hace en el programa. El siguiente movimiento que haremos es mover del registro AH al 07. ¿Qué significa esto? Que cada atributo del carácter de color blanco se pondrá sobre el negro. Después de tener ya todo esto listo, vamos a escribir el carácter en AL y el atributo en AH. Y esta posición será apuntada por el registro ES. Luego se va a incrementar en DI en 2. ¿Qué quiere decir esto? En 2 bytes por 1 de carácter. Luego para otro atributo. JMP, vuelve a escribir la etiqueta para procesar el siguiente carácter. Finalmente terminamos con el código que teníamos de escribir. O sea, toda esta parte es para escribir el código que tenemos aquí arriba. Después tenemos que vamos a mover el registro AX a una interrupción que se llama 4C00H. ¿Esto para qué es? Para terminar el programa en general. Esto hace, digamos que hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, terminamos toda la parte de mostrar el código
y que deje de escribir. Después esta parte de int 21H termina el programa y devuelve el control al sistema operativo. ¿Por qué? Porque en todo lo anterior no estamos teniendo el control. Simplemente al dar ejecutar, este, prácticamente este programa se adueña del sistema operativo y no podemos mover nada más fuera de eso. Y precisamente por eso necesitamos el int 21H, ya que esta función nos permite tener el control del sistema operativo. Finalmente terminamos el, el procedimiento principal, que es el que habíamos definido en esta parte de aquí arriba. Y después, hasta el final, terminamos con el inicio del programa del ensamblador. Ahora vamos a ver cómo funciona esto. Le damos clic en Emulate y nos aparecerán dos ventanas. Esta ventana de aquí, que es como una pequeña basecita de lo que escribimos en esta parte del código principal. Y permítanme. Ujujú. Ay, ¿dónde está? Ok, se muestra la otra ventana que les mencionaba. Y esta otra ventana tenemos este apartado para cargar un nuevo archivo, para recargar y para ejecutar el código como tal. Aquí, como les había mencionado, tenemos la ventana donde se muestra el código que vamos a estar ejecutando y acá el este, cómo está funcionando internamente este programa o cómo está funcionando el emulador. Todas las acciones que mencioné hace rato, de mover un registro a otro, de mover, hacer saltos, se ve en esta parte de aquí. Primeramente, al darle clic, se va a mostrar todo muy, muy rápido, ya que es un programa muy sencillo, pero lo vamos a ir viendo por partes. Aquí, si se dieron cuenta, todo funcionó de manera rapidísima, pero al final muestra este pequeño mensaje: Hola mundo, que es lo que queríamos mostrar desde un principio. Ahora bien, ¿qué es lo que hace? Si nosotros nos vamos al apartado de todos estos numeritos que aparentemente no significan nada, nos damos cuenta que si nos dirigimos y nos posicionamos en el primer número, que es F4200, nos dirige a la BIOS. Después el registro 21H que habíamos configurado en el programa principal nos lo muestra en estos dos apartados, que más que nada es lo que está haciendo. Si nos damos cuenta, en esta parte de los registros tenemos high y low. En el registro AX, BX, CX y DX. Todas estas de acá son algunas de las funciones que establecimos y estas van cambiando de valores dependiendo de lo que se está haciendo en el programa o lo que solicitamos que haga el programa. Volvemos a dar clic y vamos a tratar de poner pausa para que se vea un poco de lo que se está haciendo. Por ejemplo, en este apartado se quedó en OR AL con estas funciones de 07220, 0A y aquí 7221. C0192. Y aquí si nos damos cuenta en este apartado de acá, por ejemplo, en la pantalla de salida se ve únicamente el hola
Y en este apartado de los registros se ve cómo cambia de 0,7, 4D en high y low. Y en el registro CX se ve 0,1 y 2E. Si nosotros seguimos avanzando, todos esos números van a cambiar. Vamos. Vamos de nuevo. Solo para ver un poquito más de cómo se ve esto. Ok, inicialmente AX empieza con 0000, BX empieza con 0000, CX empieza con 102E, DX empieza con 00 y aquí en la parte de abajo empieza con 021, 710, 100, 700 y 700. Conforme vaya avanzando el programa, nosotros vamos a ir viendo cómo va cambiando. Por ejemplo, aquí ya se quedó en 074D, cuando inicialmente estaba en 00. En BX, por el momento sigue igual. En CX, también por el momento sigue igual, pero aquí abajo va cambiando. Por ejemplo, en DS, que son registros que habíamos utilizado en este apartado de aquí, em, aquí, aquí, que estamos moviendo los registros, nos damos cuenta cómo en DS ahora tiene un valor. Primordialmente estaba empezando con 0,700 y ahora tiene 0,720. En ES tenía 700 y ahora tiene 800. ¿Y dónde teníamos ES? En el código de aquí arriba. Entonces, todos estos registros nos van mostrando información que nosotros le pusimos. Todo esto va cambiando para el final del código. Ahora, para el final del código, en AX terminó con 4C, CX se mantuvo igual, pero aquí abajo en CS inicialmente teníamos 0,721 y ahora tenemos F400. En IP teníamos un valor de 000 y ahora tenemos un valor de 0,204. En SP tenía un valor de 0,100 y ahora tiene un valor de 00FA. Todos estos son números hexadecimales, no son otra cosa que números hexadecimales mostrando todo lo que hizo el programa. Finalmente, como ya habíamos visto todo esto, en DI, todos los registros que habíamos dicho en la parte inicial del código, ahora se ve reflejado en la tabla final del programa. Regresando a lo que teníamos, pues básicamente es esto, todos los registros y cómo funciona en, en un entorno de emulación y de lenguaje o código, generación de código objeto. Y más que nada, todo esto funciona porque es lo que me había dicho al principio, es más allá de lo que nosotros vemos normalmente. Son indicaciones que, que en un programa como por ejemplo Java, nosotros solamente le ponemos escribe hola mundo, pero detrás de ese escribe un hola mundo hay todo esto que mencioné anteriormente. Para escribir solo esa línea de código hola mundo, se necesita hacer todo esto, pero son cosas que no se ven en un lenguaje de programación ya más accesible para los usuarios. Entonces, podemos decir que es importante conocer cómo funcionan los registros,
cómo se mueven y cuáles son las acciones que éstas representan para que ahora sí lo que nosotros conocemos se vea así de sencillo y pues nada, es todo lo que se hace. Y pues bueno, eso sería todo. Gracias.